Buenas noches. Mi nombre es Evaristo Salcedo. Vivo en una pequeña ciudad de los llanos de Apure, Venezuela. Tengo 75 años. Lo que voy a relatar sucedió hace 50 años atrás, en la ciudad de San Fernando de Apure. Este relato ya se lo conté personalmente a mi amigo Domingo Pérez cuando estuvo aquí la última vez. Ahora lo pongo por escrito. Mi abuelo fue uno de los mayores productores de ganado y maíz en la década de los 40 en la región. Hoy solo nos queda una de las varias haciendas que él tenía. Todo por causa de un hecho que ocurrió en una época de cosecha y que lo llevó a perderse en la vida. El vicio en el alcohol, en las apuestas y en mujeres lo hizo perder buena parte del patrimonio. Y lo que lo empujó a esa vida fue justamente lo que voy a relatar. Él quedó medio loco después de aquello. Ustedes van a entender conforme siga contando. Aquí el trabajo comenzaba en septiembre, preparando la tierra para la siembra. Se plantaba maíz y frijol, además de las pasturas para el ganado. Era trabajo duro, limpiar el monte, abonar, vigilar las plagas y las lluvias que podían arruinarlo todo en cuestión de horas. La cosecha era de mayo a julio. Parte del trabajo era manual, con peones cortando a machete, y otra con yuntas de bueyes para arar y arrastrar. El grano se recogía y se extendía en patios de tierra apisonada, donde se secaba al sol. Había que moverlo varias veces al día para que no se dañara. Y si amenazaba lluvia, había que correr a taparlo con lonas o volver a amontonarlo. En el tiempo de la cosecha se contrataban muchos peones para ayudar. El trabajo era pesado, se comenzaba temprano, antes de que saliera el sol, y se terminaba solo cuando oscurecía. Había cuadrillas solo para tumbar el maíz, otras para juntar las mazorcas, y más gente para cargar los costales hasta los patios. La parte más pesada venía después, el grano debía secarse bien, volteado varias veces al día. Un descuido, y la lluvia echaba a perder todo el lote. Por eso cada peón tenía su función y todos debían estar atentos. Cuando venía la clasificación, había que separar el grano grande del chico, el sano del dañado. Ese proceso garantizaba buen precio, porque lo mejor se iba a los grandes compradores, mientras lo de segunda quedaba para consumo local. Estoy contando esto porque Domingo me dijo que les gusta escuchar cómo es todo el proceso. Bueno, si hoy ya se necesita tanta gente, imagínense en aquella época, con varias haciendas que tenía mi abuelo. Era muchísima gente. Llegaban trabajadores de todas partes, familias enteras que se mantenían con ese jornal. El trabajo era rudo, pero daba de comer a muchos. Todo era manual, a puro brazo. Después de cortar, había que cargar los costales al hombro hasta el patio, esparcir grano por grano, mover con palas todo el día para que secara bien. Y si amenazaba llover, era correr para tapar o volver a juntar todo en los costales. Todo comenzó a la mitad de una cosecha. Un día, uno de los peones estaba arrastrando los últimos sacos de la jornada, ya cerca de las 8 de la noche, cuando su esposa llegó desesperada, gritando que su hijo había desaparecido. El niño estaba jugando a la orilla del monte con otros chamacos. Los compañeros dijeron que no vieron el momento en que se perdió. Solo notaron su ausencia cuando lo llamaron y no respondió. Entonces fueron corriendo a avisar a los padres. El peón soltó todo y reunió a varios hombres para ir tras el hijo. Entraron al monte con lámparas y machetes, gritando el nombre del niño. El silencio solo era cortado por el crujir de las ramas secas. Al poco rato encontraron un pedazo de ropa enganchado en un bejuco y siguieron el rastro. Pronto hallaron al niño tirado cerca de un tronco caído y de una pequeña hoguera apagada. El cuerpo estaba marcado de manera extraña, como si lo hubieran arrastrado hasta allí. El padre se arrodilló, cargó al hijo en brazos y regresó en silencio a la hacienda. Cuando llegó frente a la casa, la madre ya venía corriendo sin saber qué esperar.
Cuando vio al niño en ese estado, soltó un grito que retumbó en toda la hacienda. Se tiró al suelo abrazando el cuerpo, como si quisiera devolverle la vida a la fuerza. Gritaba, se revolcaba, lo llamaba una y otra vez. Era un llanto que desgarraba el alma de cualquiera. Los vecinos se juntaron, pero nadie sabía qué decir. Solo bajaban la cabeza. La mujer parecía fuera de sí, no soltaba al niño por nada. El marido trataba de consolarla, pero él mismo estaba destruido. Aquella noche quedó marcada. Nadie olvidó nunca los gritos de esa madre. Y ese fue apenas el primer caso. Después empezaron a desaparecer más niños. Uno desapareció jugando en el patio, otro fue por leña y no regresó. Siempre aparecían los cuerpos a la orilla del monte, en claros, con las mismas marcas extrañas. Al principio decían que podía ser un jaguar o un tigre de monte, pero pronto entendieron que no era ataque de animal. Los cortes eran demasiado limpios, como hechos por alguien que sabía lo que hacía. No eran mordidas ni garras. Parecían cortes de cirugía. Cada nuevo cuerpo dejaba al pueblo más aterrado. Los padres ya no dejaban a sus hijos salir después del atardecer, las madres lloraban solo de pensarlo. Hasta la escuela quedó casi vacía. Después de los primeros desaparecidos, nadie se atrevía a andar solo por los potreros ni por los montes de la hacienda. Una tarde, cuando el día ya estaba cayendo y el cielo se pintaba de un gris pesado, el capataz de la hacienda, don Anselmo Rivas, dijo que escuchó un silbido en medio de los potreros. Primero pensó que era un peón llamando, pero no tardó en notar que era diferente. Era un silbido agudo, largo, como si alguien soplara el aire helado de la sabana. Se detuvo, prestó atención, y volvió a sonar, esta vez más cerca. El cuerpo entero se le erizó. De repente, un tercer silbido más prolongado y enseguida el crujido de una rama quebrándose. Fue entonces que vio un bulto oscuro corriendo entre los árboles de samán y las hileras de maíz. Sin pensarlo, jaló la escopeta y fue tras él. El monte se abría delante de él, las ramas se agitaban, y aquella sombra se movía de una manera que ningún hombre podía moverse, ligera, rápida, pero también torpe, como si flotara entre los arbustos. Apuntó y disparó. El estampido retumbó por todo el campo, espantando pájaros y levantando ecos en el llano. Cuando los otros peones llegaron corriendo, jadeando y con machetes en mano, solo encontraron las huellas del capataz y un pedazo de maleza aplastada. Más adelante, un rastro extraño se hundía en la tierra blanda, pero se perdía de golpe, como si la cosa se hubiera desvanecido en el aire. El capataz, con la cara pálida y las manos temblando, no hacía más que repetir: lo vi con estos ojos. Era el diablo, el mismísimo diablo estaba aquí. Decía que sus ojos eran como brasas blancas brillando en la oscuridad, que llevaba un sombrero grande, de ala ancha, y que medía más de 2,5 metros. Contaba que cuando disparó, creyó haberle dado en la mano, porque de inmediato algo cayó de lo que aquella sombra llevaba cargado. Al acercarse, encontró un saco de tela viejo y sucio. Lo recogió, temblando, y lo llevó de vuelta al grupo. Cuando lo abrieron, lo que vieron los dejó sin aliento, eran huesos pequeños, frágiles, huesos de niños. Algunos todavía con restos de tela o de piel pegada. Los hombres quedaron mudos. El capataz, fuera de sí, solo murmuraba: el diablo anda en los llanos. El diablo anda en los llanos. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Pero mi abuelo, que no era hombre de asustarse fácil, se mantuvo firme aunque todos podían ver que la rabia le temblaba en la voz. Ordenó que nadie más anduviera solo de noche, que se guardaran temprano, y que se levantaran guardias armadas. Esa misma noche,
mandó que levantaran fogatas alrededor de la casa grande y que todos los peones se armaran con machetes, escopetas, lanzas y hasta palas. Sea lo que sea esa maldición, dijo mi abuelo con voz fuerte, va a volver por el saco. Nadie dudó. Los hombres obedecieron. Las llamas de las fogatas se alzaron contra el cielo oscuro, iluminando los corredores de la hacienda. Las mujeres y los niños se encerraron adentro, rezando en voz baja, mientras los perros no dejaban de ladrar hacia la sabana. El viento arrastraba las brasas de las fogatas, y cada sombra que se movía más allá del círculo de luz parecía ocultar una amenaza. El silencio de la llanura era cortado solo por el crujir de las llamas y los rezos entrecortados de los más viejos. Y entonces, pasada la medianoche, se escuchó de nuevo. El silbido, esa maldición que ya todos reconocían, resonó en varias direcciones al mismo tiempo. Primero lejano, después cerca, después detrás de la casa, después enfrente. Como si la criatura estuviera rodeándolos, jugando con su miedo. Los perros se pusieron como locos, pero ninguno se atrevía a cruzar la línea de luz de las fogatas. Rasgaban la tierra, enseñaban los dientes, pero no salían. Y fue allí, entre el humo y la brisa helada de los llanos, cuando lo vieron claramente. Una sombra gigantesca, mucho más alta que cualquier hombre, quieta al otro lado de la última fogata. No se movía. Solo estaba allí, mirando con esos ojos blancos y vacíos, fijos en la casa grande. Nadie se atrevió a disparar. Todos sabían que aquello no era un hombre. Los hombres se quedaron apuntando hacia aquella sombra inmensa, con los machetes apretados y las escopetas listas, pero nadie tuvo valor de disparar. El ser permanecía quieto, enorme, con el sombrero proyectando una silueta imposible y los ojos blancos brillando como carbones encendidos en medio de la oscuridad. El silencio pesaba tanto como el miedo. Y entonces, cuando todos estaban tensos mirando la figura, un grito desesperado rompió la noche. Era la esposa de mi abuelo, doña Isabel Romero, que salió corriendo del cuarto, con la cara bañada en lágrimas y los cabellos sueltos, gritando a voz partida. Se lo llevó, se lo llevó. Se llevó a nuestro hijo. Mi abuelo se lanzó a toda prisa hacia la habitación. Cuando llegó, encontró la cuna vacía, las cobijas revueltas, todavía tibias, pero el niño ya no estaba. El corazón se le vino abajo. Regresó corriendo, desencajado, con los ojos rojos de furia y dolor, gritando. «Quiere cambiar a mi hijo por el saco. Tráiganme el saco». Los peones buscaron alrededor, pero el costal ya no estaba donde lo habían dejado. Se había desvanecido, como si lo hubieran arrancado de la tierra misma. En ese momento, un llanto agudo se escuchó afuera, un llanto de niño que lava los huesos. Todos corrieron a la puerta. Mi abuelo salió primero. El patio estaba iluminado por las fogatas, y al borde de la luz, en la línea que marcaba el comienzo de la oscuridad de la sabana, se veía la sombra enorme alejándose lentamente, cargando el costal en la espalda. Dentro del costal, se oían los sollozos de su hijo. Mi abuelo gritó con todas sus fuerzas, corrió con el machete en la mano, pero era inútil. Cada paso que daba, el ser parecía avanzar el doble. Aunque lo veía frente a sus ojos, nunca logró alcanzarlo. La figura se fue desvaneciendo entre los árboles y los pajonales, hasta que lo único que quedó fue el silbido largo y helado, que se perdió en la madrugada. Esa noche quedó marcada como la más oscura en la historia de la hacienda. Mi abuelo cayó de rodillas, gritando hacia el llano, con la rabia y la impotencia devorándole el alma. Los peones lloraban en silencio, sabiendo que nada podían hacer. Desde ese día, mi abuelo quedó convencido de que lo que había aparecido era el hombre del saco, el espíritu maldito de los llanos. Aseguraba que había venido por el costal, y en su lugar se había llevado a su hijo. Vendió tierras, gastó dinero viajando por toda Venezuela, recorrió pueblos,
preguntando por historias del hombre del saco. Escuchó decenas de relatos, cada uno más aterrador que el anterior. Se obsesionó con atraparlo, con vengarse, pero nunca lo logró. El tiempo pasó y su búsqueda se convirtió en desesperación. Se refugió en el alcohol, en el juego, en mujeres, hasta perder casi todo lo que tenía. La hacienda se vino abajo. Los campos quedaron abandonados, y de aquellas tierras inmensas solo nos quedó una parcela. Mi abuelo murió sin volver a ver a su hijo. Pero hasta sus últimos días juraba que, en las noches de viento, cuando el silbido cruzaba la sabana, podía escuchar también el llanto de aquel niño perdido en la oscuridad. Bueno, amigos, ese fue el relato que conté personalmente a mi compadre Domingo. Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar, y que Dios los bendiga esta noche.